DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que en democracia un país debe ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, a horas nada más de lo que fueron los anuncios del presidente de la Nación, Javier Milei, la puesta en conocimiento de todo el pueblo argentino del decreto de necesidad de urgencia, marcando las primeras medidas y lo que tiene que ver también con el contenido de ese DNU, donde se han derogado varias leyes que en distintos momentos sancionó este Parlamento Nacional y que por estas horas es la gran discusión política que hay dentro de este Congreso, en el seno de esta Cámara de Diputados de la Nación y también fuera del Congreso de la Nación. Las primeras repercusiones y hasta el propio presidente de la Nación, en algunas entrevistas radiales que dio en la mañana de hoy, también hizo referencia a estas primeras medidas adoptadas con el decreto de necesidad de urgencia que se conoció ayer por la noche, a partir de las 21 horas. Las repercusiones y cómo va a seguir este trabajo aquí en el Congreso Nacional. De todo esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Saludo a mis compañeros. Señora Laura Serra, señor Marco Giorgetti, ¿cómo les va? Buenas tardes. ¿Cómo está, Fer? Muy bien. Muy bien. Día intenso, ¿qué Día tal, mucho chicos, movimiento. compañeros? ¿Cómo les va? Bueno, evidentemente la agenda marcada por el mega decreto de necesidad y urgencia que dictó anoche el Poder Ejecutivo, que tiene una implicancia directa sobre este Congreso de la Nación, que bueno, por ley debe abordarlo, claro, de alguna manera. Así que bueno, ya están empezando a escucharse algunas voces, ya sea o avalando la medida o cuestionándola. Reuniones internas Sí. en los bloques. Sí. Tuvimos a Unión por la Patria reunida con la CGT en el despacho del presidente del bloque al mediodía por este tema. También algunos grupos de legisladores que son los que están en la Ciudad de Buenos Aires ya siendo jueves y previo a un fin de semana con fiestas, también se reunieron en los distintos bloques. Así que ha sido la agenda del día aquí en la Cámara de Diputados. Muy bien. Diputado Martín Arduaín, ¿cómo le va? Buenas tardes, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, diputado nacional por el PRO, por la provincia de La Pampa, seguramente con muchas expectativas y también siguiendo muy de cerca estas primeras medidas y empezar a analizarlas en lo personal y también en lo colectivo con el bloque. Bueno, son muchas cosas para un legislador nuevo a nivel nacional. No tuve tiempo ni de agradecer, ni de disfrutar esta oportunidad que me han dado todos los pampeanos de estar hoy acá. La verdad que impresionante en lo personal, es un orgullo poder representarlos. Pero sí, un año muy movido, o años muy movidos, con un cambio de gobierno muy significativo. Vos decías recién, va a cambiar la realidad del Congreso, no, de todos los argentinos. Lo que se presentó ayer a las 9 de la noche hace mucho ruido. Yo creo que tiene el coraje de un presidente que llega a la presidencia diciendo lo que iba a hacer y ayer de una manera u otra lo presenta en un DNU que ahora va a venir al Congreso, a las 2 cámaras, y va a haber que tratarlo y debatirlo. Pero el hombre ganó diciendo lo que iba a hacer. Tuvo un 56, casi 57% de los argentinos que le dijeron que sí. Y ayer, para sorpresa de algunos y para alivio de otros, porque estábamos esperando hace 10 días este DNU y este anuncio de medidas, fue presentado a la sociedad. Claro. Así que, nada, con una gran expectativa, una gran responsabilidad y se vienen días de mucho debate y de mucho movimiento. Bueno, y esto causó, sí, un gran, digamos, una fuerte repercusión en el ámbito político. Sí, sí, totalmente. Hay varias sorpresas, porque en realidad ayer intentaron hacer algunas movilizaciones, decían que había cacerolazos. Yo estoy desde las 9 de la noche estudiando el DNU, no lo puedo terminar. Y en una hora había gente que lo había interpretado y lo había leído.
o tenían la información antes, porque fue muy raro. Ya te digo, es muy detallado, va a haber que analizar punto por punto. Yo creo que lo que está preocupado es la política. El ciudadano común, con lo que uno puede hablar, es un alivio. Había un peso del Estado muy grande sobre la sociedad que de una forma u otra nos llevó a donde estamos. O sea, el pueblo argentino no está conforme con el rumbo del país, no está conforme con la política ni con los políticos. Fíjate que es presidente una persona sin estructuras partidarias, que en 2 años pasa de ser legislador nacional a presidente, y eso lo hizo la gente. Ahora veremos cómo camina, cómo podemos fortalecer esta democracia, pero a mí cuando me tocó, después que perdimos con Patricia Bullrich la elección, yo venía del lado del PRO y de Patricia Bullrich, la única opción que veía era Javier Milei, y me parece que, y lo dije en su momento, era porque no tiene la fuerza en las 2 cámaras para sacar las leyes por decreto o por mayoría automática como estábamos acostumbrados, sino por debate. Así que creo que se viene una nueva Argentina. Acá el planteo, diputado, es no tanto o sí el fondo, y me refiero al contenido del decreto, sino lo que se empezó a cuestionar son las formas. Usted es un hombre que recién ingresa al Congreso y bueno, son cuestiones que tienen que ver con la dinámica interna del Parlamento Nacional, pero sobre todo con la Constitución Nacional y la división de poderes, y eso es lo que justamente se cuestiona por parte de distintos bloques políticos, de distintas voces de la política. Si bien muchos consideran que el contenido puede ser el correcto, no digo todo, pero muchos aspectos del contenido podría ser el correcto, el problema son las formas, porque se están avasallando facultades y atribuciones propias de un poder del Estado que es el Congreso de la Nación. Quería saber justamente cuál es su apreciación al respecto, si no cree que buena parte de estos contenidos en el decreto podrían haber salido por ley en un tiempo relativamente rápido, si hay justamente pleno consenso. Si bien es cierto que el bloque de Javier Milei está en minoría, también es cierto que hoy cuenta con una cantidad de posibles aliados que rápidamente podrían sacar estas medidas por ley y no necesariamente por un decreto de necesidad y urgencia. Pregunta, reflexiones. Estamos para pensar, nadie tiene la certeza. También venimos de gobiernos que se han gobernado por DNU y muchas veces han faltado también a la Constitución o a Trato un en lo gran posible debate. de no... Tiene usted razón en lo que usted dice, pero me parece que justificar en lo que pasó en el pasado no es un argumento. No lo justifico. Digo, justamente no estoy de tratar de ver hacia futuro, a ver qué se puede hacer para mejorar la institucionalidad. Totalmente de acuerdo con usted. No volver a hacer lo mismo. Yo creo que el presidente electo dijo dentro de la ley todo. Yo creo que ese es el debate. Creo que lo de ayer fue una medida política de anunciar lo que su votante o el pueblo argentino estaba esperando. Creo que lo logró. Y vuelvo a decir con humildad, porque no tengo la certeza de nada, que hoy el que está preocupado son los que han tenido beneficios todos estos años. Hoy el pueblo, por más dura que sea la situación económica, que sabemos que es así, yo veo gente, trabajadores, a comerciantes, que dicen estoy mal, pero le doy un voto de confianza. Yo creo que a su votante le está cumpliendo. Lo que viene ahora es la responsabilidad que tenemos nosotros en la Cámara de Diputados, y los senadores lo tendrán en el Congreso, de debatir estos temas y darle, la mayoría de los proyectos van a pasar por las 2 cámaras o por la bicameral y van a ser tratados. Así que para mí es mucho como nos tienen acostumbrado, son acting políticos, muchos de los que se quejan se han quedado callados en otras oportunidades. Así que soy muy respetuoso de los 40 años de la democracia, nos costó mucho llegar hasta acá y yo creo que ninguno de los que estamos hoy sentados en las bancas y con tantos años de trayectoria pondríamos en riesgo eso. O sea, la democracia ante todo. Diputado, usted viene, entiendo, de La Pampa, con un sector fuerte de agroindustrial. ¿Le da seguridad jurídica un DNU que tiene un plazo de vigencia hasta el 2025 para desarrollar emprendimientos, inversiones como las que requiere el sector? ¿O en el medio habrá que profundizar con leyes para las distintas regulaciones que ya han sido planteadas y como usted bien dice, son parte de lo que se comprometió en campaña el presidente Javier Milei?
Sí, dos partes. La primera, vengo de una provincia con un potencial enorme en lo agrícola ganadero, pero donde se han hecho, voy a hablar de La Pampa, provincias muy estatales, donde el peso del Estado tiene un grado muy significativo, más de lo que uno quisiera. Pero sí, por supuesto, somos agrícola ganadero y con un potencial enorme y hay que potenciarlo. Hoy la realidad del país no es buena para la producción. No quiere decir que ahora esto lo mejore, porque en realidad estamos en un equilibrio. Lo que digo es que con una esperanza de que una vez que se acomoden un poco la parte económica, la estabilidad, no podíamos trabajar con una inflación del 150, 160, sin reglas claras, te cierran exportaciones, te abren exportaciones, eso tiene que ver con vos. Lo que hay ahora es, por ahí una situación igual, pero con una esperanza de orden. Lo que quiere el sector, no importa, sobre todo el que trabaja, industrial, comercial o agropecuario o de servicios, es reglas claras y que, como dicen los productores agropecuarios, yo no te pido que me ayudes, te pido que me saques del pie de la cabeza. Si vos me sacás el pie de encima, con eso, y lloviendo por supuesto, que venimos de una seca de 3 años, el campo arranca solo. Bueno, a ver, ayer Milei hablando de este tema, ¿no? De las exportaciones, dijo, está prohibido prohibir no exportar, ¿no? Esto como un mensaje para el sector agrícola y otros sectores. Este tema, el DNU, Martín, en el grupo de WhatsApp que tienen los diputados de cada bloque, que seguramente el PRO lo debe tener, ¿opinaron? ¿Cuál fue la primera reacción? Así como está usted señalando, ¿acompañamiento o alguno se agarró la cabeza? ¿Qué pregunta? No, te vuelvo a decir, lo estábamos esperando. Creo que el presidente Milei se atrevió a lo que no se ha atrevido nadie. Si vos lo vas tema por tema, creo que había que tratarlo, hay que modificar las leyes, pero también uno con tantos años de experiencia y de política, nadie se hubiese atrevido. Grandes debates y hubiese primado los intereses de los gremios, de la política. Acá lo que está marcando un camino muy fuerte. Después hay que analizar tema por tema, pero a grandes rasgos es un cambio que Argentina estaba esperando hace muchos años, volver a los valores del trabajo, de la educación, del esfuerzo, de terminar con estos acuerdos que benefician amigos o amigos empresarios, amigos, lo que sea, pero acá sabemos que hubo una Argentina que se benefició en desmedro de todo el resto. Hoy la gente pobre no va a haber más pobre por esto. Acá lo que hay es un sistema político que no satisfizo. O sea, hoy hablamos de democracia, la defendemos, pero hay un porcentaje muy grande de argentinos que la están pasando mal. Vuelvo a decir, yo creo que es el principio del camino, siempre dentro de la ley, como lo dijo el presidente, y de ahí sí, el bloque que represento, el bloque del PRO, dentro de la ley todo, fuera de la ley nada. ¿Tiene algún aspecto que objetaría del decreto? Lo quiero estudiar bien porque tenemos un problema como sociedad argentina, porque si no ya no seríamos la Argentina que estamos viviendo. Indudablemente no le encontramos la vuelta. Si vamos punto por punto, claramente le vamos a encontrar algún detalle y va a haber cosas para acompañar que no. Usted sabe que los decretos solamente se aprueban en su totalidad o se rechazan en su totalidad. No hay posibilidad de debatirlo punto por punto. Bueno, ¿no? hoy lo estuve estudiando bien en detalle y no estaba tan claro, pero... No, es que es así la ley. Lo leí hoy a la mañana y... La ley justamente, a ver, la ley de DNU, y la Constitución, pero la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia sostiene que el Parlamento puede aprobarlo o rechazarlo en su totalidad. No puede incorporar enmiendas, no puede suprimir aspectos, o sea, es o tomarlo o dejarlo. Por sí o por no. Por sí o por no. O sea, por sí, eso... lo estuve estudiando toda la mañana, por eso te digo. De todos modos, evidentemente puede tener una diferencia, incluso, pero que le pese más la generalidad y acompañar. No, estoy de acuerdo, pero no es un proyecto de ley, eso es lo que voy. Por eso hay que explicar a la audiencia, esto no es un proyecto de ley en el cual llega una iniciativa, los legisladores la discuten y pueden introducir modificaciones, suprimir párrafos, sacar artículos, poner artículos, como se hace en un tratamiento ordinario de leyes. Esto es un proyecto, un decreto que tiene validez de una ley, tiene el rango de ley y que el Parlamento solamente lo puede validar o invalidar, con ambas cámaras, en este último caso. Exactamente.
Bueno, lo estamos mirando bien. Yo hoy estudiaba el decreto, la constitución de la bicameral, y no lo tenía claro. Lo vamos a estudiar bien. Yo creo que hubo cosas buenas dentro de estos días que está como gobernando Milei. Acordate que subió todas las retenciones para economías regionales, parecía que no se iban a mover, o sea que lo que se decía no se discutía, y sin embargo dio marcha atrás con algunas economías regionales que afectaban mucho a la lechería, al arroz, y se puede debatir. Así que yo creo que ese es el camino del debate. Hay que ver ahora con esto que me decís vos, si el DNU hay que aprobarlo completo o no. Yo lo que te dije y lo dije al principio es que quiero una Argentina de diálogo y de debate. Siempre dentro de las reglas, ¿no? Que cuando no te gusta rompes todo, tiramos piedra, o sea, si respetamos la democracia y respetamos la Constitución, gobierne quien gobierne. A veces acá nos tienen acostumbrados que depende de quién gobierne, es la violencia de las marchas y eso. Yo ayer también creo que fue un paso muy importante. Se puede manifestar, se puede reclamar, se puede hacer todo en un orden, sin complicarle la vida a los argentinos, dejando que trabaje el que tiene que trabajar, que estudie el que tiene que estudiar. Creo que ayer fue un primer pequeño paso, o gran paso, de la Argentina que queremos. Y, diputado, además de saliendo un poquito ya del DNU, a ustedes los que le compete también directamente es los anuncios de proyectos de leyes que va a enviar el Poder Ejecutivo ya como proyectos de leyes. Se ha hablado mucho de ley ómnibus, está la posibilidad de que entre como paquetes de distintos proyectos de ley con el llamado extraordinario. ¿Qué espera de esos proyectos que también se han anunciado hace varios días y también debe generar ansiedad como legislador para que terminen de ingresar? No, lo estamos esperando, no voy a hacer futurología. El tema, se habla mucho de reforma electoral contenida en ese paquete de leyes. ¿Ustedes tienen una posición sobre ese tema? Sí, yo tengo un proyecto presentado del 2022 en La Pampa de boleta única, así que me gustaría ver el que viene de Nación. Yo creo que hay muchas cosas para mejorar en la democracia, y el tema de la boleta, vamos a debatirlo, no es que uno no tenga la certeza. Yo creo que también el año pasado en La Pampa votamos 5 veces, arrancamos en febrero votando, en una estrategia del gobernador de La Pampa de despegarse de un gobierno nacional que era del mismo signo político. Nos llevó a todos los pampeanos en febrero a votar con 40 grados de calor, se desmayaban los fiscales. O sea, 5 veces votamos el año pasado en La Pampa. Yo creo que hay que simplificar el sistema. La gente se hartó de votar cuando tendría que ser lo más lindo que te pasa en democracia, que es ir a votar. Así que sí, todo eso para charlar y conversar largo. Bueno, Martín, a ver, hay algunos temas que estuvo adelantando que tienen que ver con proyectos que va a estar trabajando o pensando, por ejemplo, esos temas que tienen que ver con lo electoral. ¿Qué otros proyectos, qué otros temas? Bueno, vamos a ver lo de las comisiones. Hoy me preguntaba fuera del aire en qué comisiones estamos, todavía no están. Seguramente en marzo se van a terminar de definir. Por supuesto que vengo de una provincia agroganadera, agroindustrial, así que si estoy en esas comisiones, tengo mucho para trabajar en leyes de bienestar ambiental, de bienestar animal, ley de fertilizantes, bueno, muy ligado al agro, y si no, donde me toque. Hoy estaba hablando con Cristian Rotondo de integrar presupuesto, así que integré presupuesto en La Pampa. Nada, las ganas de trabajar están, de debatir esta Argentina que queremos, así que aportaré del lugar que esté, pero con muchas expectativas y de fortalecer esta democracia que tanto nos costó llegar. Va a tener trabajo si le toca presupuesto. Pero es un gran desafío. Yo creo que acomodar la parte económica de Argentina, que hasta ahora no lo hemos podido hacer, y no importa el signo político, no es cuestión de echar culpas, sino a partir de ahora cómo lo mejoramos. Y siendo optimista, así como te hace ruido muchas cosas del DNU, hay muchas cosas que sabemos que hay que hacerlas y nadie se ha atrevido a hacerlas. Yo creo que hay que dar el debate. Como veníamos, no estábamos bien. No podíamos tener un 40-50% de pobreza en una Argentina con el potencial que tiene. Entonces, indudablemente en algo le estamos errando. A partir de ahora, decir, sin mirar tanto para atrás, miremos para adelante, ¿qué hacemos para solucionarle la vida a los argentinos y poner a Argentina en el lugar y en el camino que se merece? Bueno, ¿diferencias en el bloque o no? ¿Quedaron de lado? No, estamos muy bien, y yo creo que la mayoría de los bloques, no puedo hablar del que era oficialismo hasta hace unos días porque tienen sus bemoles, pero el resto de la sociedad. Hay una cosa que tiene la Argentina hoy con este presidente, que vuelvo a decir, llegó con poca estructura, sin grandes equipos, es que toda la sociedad lo está mirando, nos está mirando,
seamos periodistas, políticos, lo que sea, gremialistas. La sociedad está muy atenta, nos están mirando y no va a ser fácil oponerse o romper o poner trabas cuando no se merezca. Y sí dar los debates, y la gente en eso creo que va a acompañar, en las cosas que no está de acuerdo. Así que yo creo que todos tenemos una gran oportunidad. Muy bien. Me interesa saber cómo ve el escenario político que ha desatado estos primeros movimientos de Javier Milei en el recinto que ya venía fragmentado desde la previa. ¿Cómo cree que va a comenzar las sesiones extraordinarias en cuanto a lo político entre los bloques? Te vuelvo a decir exactamente lo de recién. Pueden decir algunas cosas algunos dirigentes, porque lo he escuchado de otros bloques, pero después están todos dispuestos a acompañar y a debatir. Por supuesto, ¿Acompañar o debatir? ¿En qué orden? Y las dos cosas, porque yo veo la misma televisión que ves vos y veo a los mismos diputados que los ve acá en el Congreso decir una cosa y después en televisión dicen otra. No quiero hablar mal de mis colegas, pero te vuelvo a decir, yo creo que hay un gran porcentaje de argentinos que votaron este cambio. Hay un gran porcentaje de argentinos que votaron un cambio, efectivamente, no necesariamente Javier Milei, porque la primera opción de Milei era el 30, quizás otros querían el cambio. Seguro. Digamos, mucha gente que son de Patricia Bullrich o que son de Juntos por el Cambio, ¿no? Por supuesto. Estoy hablando de los que quieren el cambio, está de clarísimo. La última, no, y del resultado final, por supuesto, que era blanco-negro, hacia... Exacto. Más representativo lo que decías vos, que eran 3/3. Exacto. Pero a lo que voy es ese porcentaje grande que quiere un cambio, que le ganó a todas las estructuras. Así es. Vos pensás que en La Pampa le ganó a un gobierno con mucho poder en los medios, con mucho poder en lo económico, que usaron todos los recursos del Estado haciendo campaña por el candidato Massa, y ganó un candidato a presidente que nunca fue a La Pampa, que no repartió una boleta, que no hizo publicidad. Esa persona le ganó a todo el aparato. Pensemos, y con dolor y hasta con vergüenza, que el presidente o el candidato a presidente Massa cerró su campaña política en un colegio público en horario de clase, con los chicos de rehenes sentados en los pupitres. Y no nos horrorizamos de un acto así. O sea, esa es la Argentina que está cambiando y que no podemos permitir. Que habrá cosas para corregir, que habrá que estar atento. Yo no soy oficialista, vos me lo dijiste bien claro, yo fui con la lista de Patricia Bullrich y soy legislador por ir en esa lista. Pero cuando había que elegir entre la continuidad de lo que estaba, con ese avasallamiento sobre muchos derechos, y la opción a una persona nueva, claramente opté por eso. Lo que no me queda muy claro es cuál es... veo que el límite entre el sector en el cual usted está y el oficialismo es muy difuso. Yo los veo prácticamente iguales. Da la impresión de que el PRO, y sobre todo el sector de Patricia Bullrich, más que debatir, va a acompañar, en ese orden. Va a acompañar y eventualmente debatir. ¿Es así? No. No sé, pregunto. No tengo la verdad. Y somos 37 legisladores, no puedo hablar estoy hablando del sector de Patricia Bullrich, no estoy hablando porque sabemos que el PRO, aunque usted diga que bueno, que efectivamente hoy están unidos, pero hay matices y hay diferencias internas sobre cómo lidiar con este gobierno. Pero me da la impresión que el sector en el cual usted está es más proclive a acompañar todo lo que plantea el gobierno, y yo lo escucho ahora y me da esa impresión, que, digamos, a poner blanco sobre negro algunas otras cuestiones. No tengo la verdad absoluta. Hay una voluntad de acompañar, pero el pueblo no nos eligió a nosotros. Claramente eligió a Milei, si no hubiese elegido a Patricia Bullrich, y ahí sí te diría que estoy 100% en ese proyecto. Pero hoy no está gobernando Patricia Bullrich, más allá de que ocupa un cargo importantísimo en el gobierno nacional, como el Ministerio de Seguridad. Es un orgullo para nosotros que el presidente haya tenido en cuenta una persona que fue nuestra candidata y que ya demostró lo que es capaz en ese área. Pero no es nuestro gobierno. Tenemos una gran voluntad, coincidimos en un montón de ideas y de proyectos, y tenemos mismos objetivos que salga bien, pero no puedo, ojalá pudiera decir es mi gobierno. Es suyo, no. de hecho está... De todos. No, es de todos. Bueno, no me corras por ese lado. Estoy más cerca capaz que otros, sí. Pero no es 100%. Hay muchos dirigentes o muchos legisladores del PRO
que se sienten parte del gobierno, se sienten oficialistas, prácticamente. Bueno, cada uno. No es el caso son suyo, ¿no? son Por lo que muchos. te No, capaz que lo debatimos mucho esto. O sea, al verla a Patricia Cerca, a Petri y a otros a funcionarios. Mauricio Macri de principio. Sí, Ahora más ahora alejado, lo he ¿no? visto un poco más lejos. Ahora un poco más lejos, pero No, al pero principio- claramente, no puedo hablar por Mauricio No, ni puedo hablar claro. por Patricia. Yo te lo digo en lo personal. Sí. Coincido con muchas ideas. Dije que lo votaba cuando nadie lo votaba en La Pampa. Cuando nos tocó perder, hay que reconocer que a nosotros, Juntos por el Cambio, nos tocó perder y no estuvimos en la final. Y entre las dos opciones que había, claramente me definí por una y sigo teniendo toda la esperanza en ese proyecto de país. Pero no soy parte del gobierno, en lo personal no soy parte del gobierno y no voy a votar todo sin pensarlo. Por eso te digo, hay un gran debate y creo que tenemos muchas cosas para mejorar. Si cayéramos en lo que criticábamos de cerrar el Congreso, que sea una escribanía y de no debatir, no sería nuestro proyecto. Martín, gracias por visitarnos. No, muchas gracias a ustedes. Y las puertas abiertas, obviamente, para lo que quiera difundir por aquí por Diputados Televisión. Gracias a ustedes. Martín Ardoaín, diputado nacional por el PRO por la provincia de La Pampa. Cambiamos de tema, hablamos de uno de los espacios que también tiene Diputados Televisión, que es Todo Cultura, que se emite todos los miércoles a las 23 horas por aquí por DTV. Compartimos un fragmento. El año pasado yo también hice Juan B. Justo en la Noche de los Museos y aparte había hecho un homenaje a Sarmiento. Creo que para la provincia de San Juan, ahí con otro compañero hicimos una escena de 15 minutos. Yo era el presentador y mi compañero Santi era el busto de Sarmiento. ¡Wow! ¡Qué divertido! ¿Sin hablar al busto? Exacto, el busto hablaba en un momento, yo como presentador daba un discurso, lo destapaba y bueno, ahí. ¡Ay, qué divertido! Eso debe haber sido muy gracioso y estuve divertido. acá mismo también. Pensar como que pasó un pedazo de historia por ahí, ¿no? Aparte arquitectónicamente es muy lindo, Es bello, no sé todo, las escaleras, los detalles, los vidrios, las ventanas. Y sí, como no sé, se respira algo diferente. ¿Viste los fantasmas cuando estuviste acá la noche? No los vi, los ¿No fantasmas. te tocaron el hombro y te dijeron, che, ¿qué estás haciendo? No, pero sospeché algún movimiento, vi por detrás ahí. Se movieron unas cortinas. Se movieron en un algo ahí momento. como llamaba la atención. Bien. Me parece impresionante, es como muy imponente estar adentro. Sí. Y actuar de un prócer de estas características, de uno de los personajes, bueno, además del socialismo, de una de las primeras expresiones de la justicia social, Claro. los derechos laborales. Sí, la verdad que es un lindo personaje, Juan B. Justo, porque él fundó el Partido Socialista. Claro. Y entre otras cosas, o sea, hizo diario, el partido, la cooperativa del hogar obrero. Exacto. Las primeras cooperativas de Sí, trabajadores. que bueno, mira, mis viejos, su primer departamento lo hicieron gracias al hogar obrero. ¿Y le hiciste una interpretación de tu personaje a tus padres o no? Claro, Ahora sí. para Navidad tendrás que hacerla. Claro, a mi madre, sí. Llegás así vestido como... De Juan B. Justo. Juan B. Justo y le haces un parlamento. Sí. Pero bueno, tradujo El Capital de Marx Mirá. al español, del alemán al español. Él fue el primer traductor al español. ¡Wow! Porque hizo un viaje a Europa donde ahí se enamora de las ideas socialistas. Ah. Se recibe de médico acá y la Universidad de Buenos Aires le paga Una el viaje. especialización, ponele, viajar. Y no, como un premio porque le fue muy bien. Ah. Le fue muy bien. Alumno Sí. 10. Exacto. Entonces, como premio le dan el viaje y ahí se enamora o entra en contacto con esto. Quizás la palabra diálogo es más acertada, ¿no? Porque es como precisamente una conversación entre distintas formas a veces de generar la música o de pensarla, y en el cual en ese diálogo entre esas distintas tradiciones surge una nueva cosa que no es ni una cosa ni la otra, y uno asume o trata de que sea con un poco de lo mejor de ambos mundos. Claro, que se pueda inteligir, ¿no? Que se pueda reconocer en algún sentido Sí. las tonalidades de cada uno de los tipos. Sí, ¿no? de expresión. naturalmente se da, y bueno, como es un terreno que no es nuevo, es un terreno que siempre fue muy explorado, pero está, digamos, como en constante desarrollo, en constantes búsquedas, y da resultados, quizás no es tan nuevo para el público, ¿no? Entonces a veces el público que va a ver un organismo sinfónico, un organismo de cámara como la Orquesta del Congreso,
generalmente, claro, generalmente va con la idea de escuchar las grandes obras de repertorio académico o música contemporánea, pero académica, y cuando se encuentra con músicas que son más de su vida cotidiana, pero en esa sonoridad es como una sorpresa y una cosa muy atrayente. Yo creo que el público se va como lleno de emoción y de sorpresa. Y la música tiene un poder único, ¿no? Yo siempre digo, Adiós Nonino lo escucha un chino que jamás va a aprender una palabra en castellano y siente una emoción igual de intensa que la que sentimos nosotros, ¿no? Trasciende cualquier lenguaje porque, bueno, es un lenguaje que, bueno, hay muchas discusiones filosóficas, ¿no? Pero la música es un misterio. Pero como es un misterio compartido, ni nos damos cuenta que claro, es un misterio. Nadie quiere revelarlo. Pero la música es un misterio muy interesante, ¿no? Sí. ¿Por qué nos emociona? ¿Por qué nos gusta? ¿Por qué nos alegra? ¿Por qué nos entristece? Exactamente, ¿no? sin conocer siquiera nada de lo que se dice, no es una cuestión intelectual, No es una cuestión sensorial. intelectual, no. Es una cuestión que va directo al corazón de todos los seres que caminan en dos piecitos por este planeta. Bueno, ahí estaba Todo Cultura, los miércoles a las 23 horas con la conducción de Amanda Alma y sus invitados, ahí como estábamos viendo. Bueno, en lo que tiene que ver con la actividad en este Parlamento Nacional, lo primero que tenemos son, sin dudas, las repercusiones de lo que han sido las primeras medidas también anunciadas por el presidente Javier Milei en las últimas horas de ayer, el decreto de necesidad de urgencia. Laura, y también ver lo que tiene que ver con Marcos también, obviamente, con diferentes repercusiones que se van conociendo de actores de este Congreso, pero también fuera del Congreso, que van a tener una repercusión directa. A ver, sí, efectivamente, Fer, porque, a ver, las voces que se están expresando ahora en el Congreso van a ser muy gravitantes a la hora de definir la suerte de este megadecreto de necesidad y urgencia que dictó anoche el presidente Milei. Recordemos, para la audiencia, que los decretos de necesidad y urgencia tienen que pasar por el Congreso, se debaten en una comisión bicameral y luego pasan al recinto. No sucede esto siempre con todos los decretos, lamentablemente, debería cumplirse con la manda constitucional y con la ley que los regula, pero lo cierto es que semejante envergadura de decretos que estamos trabajando, que se emitió anoche, bueno, va a generar indudablemente un debate en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación, donde ya estamos escuchando voces muy críticas sobre no tanto el contenido, sino más bien con respecto a la forma. Es decir, un megadecreto que avasalla la división de poderes. Y yendo justamente a ese tema, la Mesa Nacional de la Unión Cívica Radical emitió hace un ratito un comunicado que dice ninguna crisis se resuelve avasallando la institucionalidad democrática. Por la vía del DNU resulta imposible hacer este trabajo, es decir, de analizar punto por punto los contenidos del decreto, como recién hablábamos con el diputado Ndorain, la comisión bicameral, y luego el plenario no puede separar los distintos aspectos que contienen el DNU, sino que su facultad se limita o a aprobarlo o a rechazarlo. Bueno, acá lo que está expresándose la UCR es que está en contra de la forma en la cual se han dictado todas estas medidas, que es mediante este megadecreto, porque sostiene que vulnera la división de poderes. Esto lo emitió la Mesa Nacional del Radicalismo hace ratito nomás, es presidido por Martín Lustó. Claro, que previamente, temprano había... Sería importante ver qué senadores y diputados ocupan lugares por el radicalismo en la comisión bicameral, que debe tratar como primer paso este decreto. El otro referente, en este caso del PRO, que emitió un comunicado es Horacio Rodríguez Larreta, ex jefe de gabinete del gobierno porteño, que dijo la Argentina necesita reformas, pero no por decreto, también
o poniéndose con un título en mayúscula que dice así no. Así que también rechazando un poco el mismo sentido que el radicalismo. Muy bien. Diputada Dayana Fernández Molero, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos, por visitarnos. ¿La primera vez que viene acá a DTV? Es la primera vez. Muchas gracias por la invitación. Será la primera de muchas otras, me imagino, muchas otras visitas. Porque va a haber muchos temas para discutir. Muchos temas van a pasar por la economía, por este Congreso, y seguramente le van a tener usted protagonista. Bueno, sí, soy economista, así que espero estar en esos debates de economía, de industria, digamos, de todas esas cosas que son tan importantes para la Argentina actualmente, ¿no? Bueno, ¿cómo recibió las medidas anunciadas por Javier Milei en la jornada de ayer, este decreto de necesidad de urgencia? Bueno, yo creo que tiene tres patas, ¿no? O sea, está por un lado la discusión sobre el relato, ¿no? Muchos hablan de está en peligro la democracia. Esas me parece que son discusiones muy de relato. La segunda es sobre las formas, ¿no? Y en esas yo no puedo opinar, me parece que corresponde que se expida la Cámara bilateral en el Congreso, después la justicia, o sea, eso no me compete a mí. Ahora, a mí me interesa el fondo, y el fondo, la realidad es que apunta a lo que necesita la Argentina: integración al mundo, más competencia y desburocratización. Son cosas muy importantes para la Argentina que necesita para salir adelante, para el desarrollo de todos los argentinos. Con lo cual, digamos, en el fondo me parece que es una reforma que además llevábamos nosotros como bandera, ¿no? Así que esa es mi opinión. ¿No crees que si hubiese venido en formato de proyecto de ley también hubiese tenido éxito en el Parlamento? ¿O vos considerás que esto necesitaba los tiempos de un decreto de necesidad de urgencia? Mira, yo lo que creo que este decreto toca muchísimos intereses, muchísimos lobbies. Va no solo a la casta, va a privilegios que no se han tocado durante muchísimo tiempo. Entonces, yo me imagino que esto también tiene que ver con eso, ¿no? Como digo, bueno, vamos a ir a fondo, porque lo que vemos es que si no, cada cosita se va a negociar punto por punto, y es muy difícil cuando tenés a gente tan poderosa del otro lado. Pero ese es el kit de la democracia. No. Digo, te puede gustar o no te puede gustar, ¿no? Pero justamente, perdón que interrumpa, pero estamos en un país donde están esos lobbies, siempre estuvieron, pero el debate, la democracia, el debate se da con todos los actores, ¿no? Digamos, invitados a la mesa. Digo, pongo por ejemplo un ejemplo, no sé. Hace apenas 2 meses se sancionó la ley de alquileres, una nueva ley de alquileres. Javier Milei iba por la derogación. Su postura no prosperó en el Congreso, prosperó otra postura. Pero ahora él impone por DNU su postura, que en su momento no prosperó en la Cámara de Diputados ni en el Senado. Digo, da la impresión de que no habilita a la discusión determinados temas y es como que, bueno, que ya fija posición, y utilizando una herramienta como los decretos de necesidad de urgencia también limita mucho la posibilidad de corregir algunas de las cuestiones que vienen contenidos en ese decreto. Sí, a ver, dos cosas de lo que decís ahí respecto de lo que pasó en la ley de alquileres. Me parece que también el Congreso cambia, ¿no? Digo, creo que hubo una voluntad, una conformación de un Congreso que no tiene nada que ver con la que es actualmente y con el mandato de cambio que votó la sociedad en octubre y me parece, y después en noviembre, ¿no? Que tuvimos tantas elecciones que me parece que ahí eso cambió bastante. Y hay una urgencia de que Argentina tiene que salir adelante y tiene que empezar a producir, a exportar, a arrancar. Estamos como paralizados, no solamente por la inflación, por las faltas de reglas de juego, por la falta de previsibilidad, por un montón de cosas, pero hay muchas trabas. Entonces, creo que ir adelante con eso me parece que es fijar un rumbo. De nuevo, yo no voy a discutir por ahí las formas porque no es mi especialidad. Las formas hacen al todo, muchas veces. Sí, las formas pueden hacer al todo, pero digamos, mi foco por ahí ahora es en las necesidades por ahí más urgentes de lo que necesita la Argentina para salir adelante. Y yo creo que muchas de esas reformas son vitales para que la Argentina, de nuevo, te digo, pueda producir, pueda exportar, pueda dar trabajo, pueda, digamos, salir adelante. Entonces,
yo me quiero focalizar, por ejemplo, en qué significa más competencia para Argentina. Bueno, muchas de las reformas van con eso, van contra cosas muy específicas que es mi agenda en el Congreso particularmente. Entonces, cuando yo me digo, hay un montón de cosas que yo las hubiera propuesto como ley. ¿Qué parte destacarías? Bueno, podemos arrancar con todo lo que es la desregulación de cosas como la ley de góndolas, ley de abastecimiento, todo lo que tiene que ver con lo del observatorio de precios, ley de alquileres, cosas que no funcionan, pero que no solamente que no funcionan, que no sirven, sino que hacen daño, ¿sí? Entonces, me parece que eso es cosas por las que yo vengo trabajando en el gobierno anterior, cuando pasé por la Secretaría de Comercio, cuando pasé por el Ministerio de Hacienda, pero después también di ese debate por las ideas en columnas de opinión, o sea, me he manifestado siempre en ese sentido, hablando específicamente sobre lo importante que es sacar la ley de góndolas, la ley de alquileres, demás. Después, lo que tiene que ver con la competencia. Es algo fundamental la competencia en Argentina que no existe, porque en todos lados hay algunos privilegiados, o por ejemplo, la cuestión de la integración al mundo, que está muy limitada también la competencia por las exportaciones y las importaciones, y el decreto dice específicamente prohibir, exportar y importar, y eso me parece que es fundamental para la Argentina también. ¿No tiene ningún impacto? Después, sí, el impacto es que le sacás la discrecionalidad al funcionario de decir a vos sí, a vos no, cajas de corrupción, o sea, una cosa, y la incertidumbre del que viene a invertir, a producir en Argentina, o sea, me parece que de fondo, después la cuestión de los privilegios, por ejemplo, el tema de los automotores, ¿no? El registro de los automotores, ahí toca muchos intereses, incluso se queda corto porque hay un proyecto de Patricia Vázquez, de Mi Espacio, que lo presentó el viernes, que lo presentó el viernes, buenísimo. Va mucho más a fondo. Buenísimo. Y bueno, me parece que después del decreto se puede ir también por una cuestión más profunda de ir mejorando también las cosas que están mal, porque seguramente hay un montón que están mal. Yo te digo las que pude ver, porque también uno empezó a ver a la noche, yo estoy también agotada, pero claro, veo la de más competencia, más integración al mundo, después la cuestión de los privilegios, la desburocratización, por ejemplo, en el código aduanero, sacar los despachantes, sacar toda la gente que es un obstáculo también para las pymes. Fíjate que vos tenés que exportar algo que, digamos, debería ser fácil en Argentina, porque es para generar dólares, es para que estemos mejor. Y las pymes, particularmente, son las que más lo sufren porque tienen que ser cadetes del Estado, yendo de oficina en oficina, y cuando llegan hacia el final que le toca exportar, le dice, te faltó un papel, y en muchos casos ahí viene la coima, ahí vienen las cajas, o sea, me parece que esta simplificación toca muchos intereses, es compleja, pero es muy necesaria. Entonces, ahora, es muy interesante lo que planteás y me parece que es un debate válido, porque es cierto que muchas leyes no pudieron prosperar en el Congreso, desde la famosa ley Mucci en la época de Alfonsín, podemos mencionar un montón de ejemplos, que, bueno, lamentablemente los intereses, los lobbies, etcétera, las han frenado. Ahora, también es cierto que hay una voluntad de cambio expresada en el 56% de los votantes, algunos más mileístas que otros, que hacen como que en el Congreso de la Nación, y uno lo ve, haya una masa importante de legisladores, muy importante. Estoy hablando de por lo menos 150 diputados y por lo menos entre 30 y 40 senadores que están a favor de apoyar las iniciativas de Milei, por supuesto con límites, pero a favor de apoyar. Entonces, ahí está un poco la discusión. ¿Hasta qué punto, digamos, un DNU no les ata a ustedes de pies? Porque te escucho a vos, estás a favor, vos estarías a favor de aprobar muchos de estos contenidos que están dentro del DNU. Pero el DNU te ata de pies y de manos. Es una cuestión que le va a empezar a competir a los diputados y a los senadores, que tiene vigencia hasta 2025. Todas las cosas positivas que tiene el DNU en algún momento van a tener que ser leyes para quedar más allá de esa fecha. Más allá de esa fecha, claro. Bueno, entonces la cuestión es esa. Y yo me pongo en el zapato de un legislador que dice, bueno, pero si yo estaba dispuesto a acompañar, digamos, y ahora te lo sacan por DNU. Digo, no solamente vos estás vulnerando, o por lo menos es lo que dicen, creo que el 99,9% de los abogados constitucionalistas dicen que es un decreto inconstitucional porque no están respetando
las dos principales premisas que debe tener un DNU, que es la necesidad y la urgencia en buena parte de los contenidos, sino que al mismo tiempo el Congreso se ve vulnerado en sus facultades de debatir y eventualmente de apoyar, porque yo veo que había ánimo para apoyar muchas, si no gran parte de las reformas que está incluido en este DNU. Digo, da la impresión que se están pegando un tiro a los pies. Mira, yo no soy del oficialismo, es decir, yo no decido cuál es la estrategia, ¿no? Claro. O sea, en primer lugar, no defino la constitucionalidad o la inconstitucionalidad, porque eso le quedará al Congreso o a la justicia, como dijimos anteriormente. Por otro lado, yo no defino la estrategia porque no me tocó ser gobierno. La verdad que si yo hubiese, el contexto es el que es hoy. A ver, mi situación ideal hubiera sido: gana Patricia Bullrich, gana Juntos por el Cambio, mandamos el paquete de leyes que incluía un montón de todas estas cosas. Mismas leyes. Incluso nosotros nos quedábamos un poco a mitad de camino porque ¿no? necesitabas mucho por eso, y porque hay muchas medidas que son muy osadas, tocas muchos intereses. Vas realmente, no contra la casta, vas contra lobbies muy importantes. Entonces, digo, lo ideal hubiera sido, para mí, como legisladora, desde mi posición de comodidad, etcétera, hubiera sido eso. Ahora, me parece que la cosa ahora no pasa por nosotros, por la comodidad mía como legisladora. No es comodidad. Pasa por la... No, son facultades. Son facultades que te... O sea, vos fuiste elegida por el pueblo para legislar. Sí, por eso, pero no es comodidad. Pero lo que te quiero decir es que no es si a mí me resulta cómodo o incómodo, o sea, a mí me resulta... Digo, Argentina necesita cambiar. Yo no voy a definir si es inconstitucional o no. Yo voy a apoyar las cosas que me parezcan que están bien, y cuando llegue el momento de debatirlo en el Congreso, lo voy a hacer. No veo que me estén quitando a mí ninguna facultad. Yo puedo presentar decretos, presentar proyectos diciendo, me parece que esto está mal, quiero modificarlo por tal cosa. No, o sea, yo no sé, pienso ahora más en lo que necesita la Argentina y los argentinos, y creo que esto es algo que puede tener errores y se pueden cambiar, pero bueno, digo, no es una estrategia que tampoco que dependa estrictamente de mí, porque yo no soy el oficialismo. ¿Se podrá abrir una instancia a lo mejor de negociación entre el Ejecutivo y el Parlamento para, digamos, establecer algunos de estos temas, estos puntos, pero ya como proyectos de ley? Y seguramente pueden, o sea, presentarse proyectos de ley. Yo creo que incluso el del automotor me parece que es el de los registros del automotor, me parece que es un caso interesante, ¿no? Porque para mí se queda a mitad de camino el decreto. Claro. O sea, tendrías que ir y decir, no, debería ser eliminar los registros del automotor. El de Patricia es bastante superador, con lo cual nos gustaría hacer esos cambios, pero me parece que, por lo menos yo, lo que quiero hacer es dar el debate por las ideas, y sería como muy contradictoria con lo que pienso, con lo que me parece que necesita el país, porque son las banderas que vengo defendiendo hace un montón, de la competencia, la integración al mundo y la desburocratización y la quita de privilegios. Y el decreto en buena medida tiene eso, hay que verlo en detalle, pero digo, el fondo a mí me parece que es muy importante y muy necesario para la Argentina. Sí. Saliendo del tema de DNU y entrando a lo que puede llegar a ser el paquete de leyes, que ahí se van a contener muchas cuestiones económicas como tributarias que no pueden estar legisladas por decreto. Se habla mucho de ganancias y otros tributos. ¿Qué expectativa tenés de esos paquetes de leyes? ¿Qué esperás para ese debate? Bueno, la verdad que todavía no mandaron nada. No mandaron nada. Surgen cuestiones que van más por por WhatsApp, que llegan cosas que no sabes si son oficiales, no son oficiales. La verdad, supimos de una negociación del gobierno, si público, el gobierno con gobernadores, ver la cuestión de la financiación de las provincias. ¿Qué crees que tiene que pasar ahí? Ahí creo también, de nuevo, racionalidad económica, debate por las ideas que uno viene defendiendo hace tiempo. Por ejemplo, no sé, se habló de la coparticipación del impuesto al cheque. Yo ahí voy a dar mi opinión personal sobre lo que creo. Me parece un disparate coparticipar un impuesto que es malísimo y que si vos lo coparticipar no lo sacas más. Entonces, hago una pequeña aclaración. Ese proyecto o esa idea para coparticipar el impuesto al cheque no viene del peronismo. Viene de Rogelio Frigerio, el gobernador del PRO de Entre Ríos. Lo presentó Rogelio Frigerio
y lo firmaron todos los gobernadores de Juntos por el Cambio, además del peronismo. Sí, yo, como te digo, yo voy a defender las ideas que creo que son las correctas. O sea, no vengo a discutir personas, vengo a discutir ideas. No, pero participar en el impuesto al simplemente checo para poner un contexto. No, perfecto. El contexto puede ser ese, puede ser que lo, digamos, no sé, yo digo, económicamente. Entonces, a mí me van a encontrar siempre el lado de la racionalidad económica. Soy economista. Sí. Se nota porque, bueno, si fuese abogada tendría otra mirada, evidentemente. Pero me parece que estas cosas son muy importantes y es muy importante que nos focalicemos de nuevo en la idea. Yo voy a decir, mirá, coparticipar en impuesto al cheque no está bien y lo voy a decir. Bueno, y Milei ya anticipó que no. No lo va. Bueno, está bien, perfecto. Se lo dijo a los gobernadores, ¿no? Que esa propuesta no era viable, pero sí dejó abierta la posibilidad de, que es lo que más está lo dijo hoy sonando, en una entrevista radial, hoy ¿no? también, sí. El tema de ganancias, que revertir el tema de ganancias. No, bueno, pero lo dijo, no es nuevo eso, no, o sea, ya estaba planteado como posibilidad. Ya estaba planteado, sí, está pero planteado, no lo del cheque. No, el cheque dijo que no. No, el cheque dijo que no, absolutamente que no, efectivamente es así. Lo que no está muy claro es si en este Congreso van a volver a legislar sobre ganancias. Claro. Eso no está muy claro. Si no lo hace el Congreso, no lo puede hacer el Ejecutivo. Exactamente, no lo puede hacer. Esta es una materia vedada para el Ejecutivo. Exactamente, para sacarlo por decreto. A ver, Argentina está económicamente en una crisis fenomenal, al borde de una hiperinflación. O sea, tenemos que resolver los problemas de fondo, que son el déficit fiscal, y primero darle un ancla también a la economía para poder empezar a bajar la inflación, que es lo que hoy nos está matando. Sí. Entonces, todo lo que sea ordenar la economía para mí es fundamental. A veces ordenar la economía no es de la manera que uno desearía, ¿no? ¿Por qué? Porque decís, bueno, a veces tenés que subir impuestos en el corto plazo porque si no es mucho peor lo que pasa si tenés impuesto inflacionario, por ejemplo. O sea, como que te encontrás en una decisión donde lo ideal no es lo que podés hacer, pero lo que definitivamente tenemos que hacer es resolver los problemas de fondo e ir en un camino que apunte hacia la solución. Entonces, en ese lado me encontrarán a mí siempre, porque es también la bandera, uno dice, ¿por qué te eligieron los argentinos? Bueno, lo dijimos en toda la campaña, por lo menos yo, es ordenar la economía, ordenar el país y ordenar la economía desde lo racional, o sea, gastar lo que te entra, o sea, no puedes gastar de más, o sea, eso hay que hacerlo, ¿sí? Entonces después uno no se puede poner mezquino solamente por una cuestión política, porque acá me parece que lo que está en juego es el futuro del país, claro. Entonces a veces uno se pone muy no sé, en la forma, en si lo dijo uno, si lo dijo el otro, si me toca a mí, si no me llaman a mí, entonces me están ninguneando o no me están... O sea, yo creo que ahora hay que ponernos a ver cómo resolver los problemas de la gente de una vez. ¿Cómo se ordena la economía pensando también la situación y la crisis social? Pero en un momento, digo, están las diferentes crisis. ¿Se pueden ordenar en conjunto? Bueno, a ver, el plan que están planteando ahora, lo que se pudo escuchar al principio, es decir, dar un fuerte ancla fiscal, decir, esto va en serio y le estoy dando como a la gente, a la sociedad, una noción de que la reducción del déficit va a ser ahora, ¿sí? Eso ya también te puede servir para fijar expectativas sobre la inflación. Entonces, en ese sentido me parece que es algo que se ha criticado, por ejemplo, al gobierno de Cambiemos. Muchas de las críticas dijeron, ustedes no fueron lo suficientemente rápido con la parte fiscal, entonces tal vez uno dice, bueno, tomando la experiencia de lo que salió mal, está bien ver cómo se corrige eso. Apuntan a subir las cuestiones del aguache también para compensar eso. A ver, habrá que ver cuando llegue efectivamente el paquete de leyes, porque ahora estamos hablando sobre supuestos, pero digamos, para mí cómo se ordena Argentina, cómo se sale de la crisis, haciendo lo que hay que hacer, porque nuestros problemas tienen solución, lo han resuelto la mayoría de los países del mundo, y entre ellos es con más competencia, más integración al mundo, menos leyes, menos como burocracia que entorpezca, cree kioscos, privilegios, y haciendo las cosas económicas normales, gastar lo que te entra, no gastar de más, no hacer despilfarro no emitir para financiar al tesoro, digamos. El proyecto... La receta común y simple. Achicar el gasto.
no sé si es la común y simple, es hacer lo que hacen los demás países del mundo, porque no es solamente achicar el gasto, es dar reglas del juego claras, es, por ejemplo, permitir exportar, tener más acuerdos comerciales con el resto del mundo. Es básicamente, por eso también lo que está muy bueno es que continúen con lo que había iniciado también el gobierno anterior, el gobierno anterior, hablo de Cambiemos, respecto de el acceso a la OECD, porque también eso te da un paraguas de institucionalidad y decir, bueno, vamos a hacer cosas que están, digamos, como que hacen los demás países. Claro. ¿Ya estás pensando en tus primeros proyectos cuando pase este periodo de extraordinarias? Bueno, es que cada vez que justamente me preguntaban durante la campaña, ¿cuáles son tus proyectos? Yo decía, yo no tengo un proyecto particular ahora, porque tengo una agenda que tiene justamente el capitalismo de regla, que eran 3 cosas: desburocratización, integración al mundo y más competencia. Entonces, cuando viene este DNU... Te le robaron todo el tema. Digo, claro, me llevaron mi agenda. No, pero justamente sabía que... Y perdón, quiero decir otra cosa. Pasan cosas como el proyecto que presentó Patricia el otro día, de Patricia Vázquez, respecto de lo de registros automotores. Bueno, si ella lo presenta, voy a apoyar y por ahí... No estar en esta cuestión de si lo presento yo, entonces sí sirve. Claro. Ir por ahí en un contexto, yo tengo mi proyecto es este, pero conviene que lo presente otro porque tiene por ahí más espalda, porque tiene más apoyo. Digo, eso no hay, por lo menos yo no lo quiero pasar porque son mis proyectos, sino cuáles son la agenda que necesitamos para crecer y quién lo puede implementar. Bueno, veremos quién es el que mejor lo puede implementar. Si lo tengo que presentar yo, lo voy a presentar yo. Dayana, gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes. Gracias. Dayana Fernández Molero, diputada nacional por el PRO, por aquí, por la ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a la pausa aquí en el análisis para regresar y seguir hablando de la agenda que sigue aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. Pausa, esto es el análisis y regresamos enseguida. Hola, bienvenidos a una nueva jornada del resumen de Noticias Parlamentarias. Se aprobó, él decía 3 meses, y fueron hace 3 meses, el 19 de septiembre pasado, 135 votos a favor, 103 en contra. En realidad después se transformó en ley, después así salió en la Cámara de Diputados, se aprobó ese día. Javier Milei y sus compañeras de bancada, recordemos Victoria Villarroel, hoy vicepresidenta de la Nación, y Carolina Píparo, votaron positivamente. Juntos por el Cambio se opuso, esa vez advirtió por el déficit fiscal y la inflación, decían en ese momento. José, me dicen desde la producción que vamos a ir un segundo a un evento, ¿sí? Un evento que se está realizando aquí en el anexo de la Cámara de Diputados, que tiene que ver con digitalizar el registro de automotores. Vamos a ver a qué invitada tenemos. DTV, el resumen, de lunes a viernes. Gracias por el espacio, la verdad es que los miro, los estaba diciendo recién ahí a los directores. ¿Viste? Para anotemos acá. Sí. Y es más, quiero incluir en esta plataforma que estoy armando, idiputado.org, el canal de televisión para que también los ciudadanos de San Luis se informen al minuto de cómo está la política en Argentina. Ellos son tu voz en la 3ª edición. DTV, el periodismo en el Congreso. La Cámara de Diputados tiene 257 miembros. Los diputados debaten y sancionan leyes que rigen en todo el territorio nacional. Algunas de las más importantes son el presupuesto de gastos generales del Estado, el Código Civil, el Código Penal, la forma en que se rige el trabajo, las jubilaciones, entre tantas otras.
Además, controla y hace un seguimiento de las políticas del Poder Ejecutivo a través de la visita de diferentes funcionarios o el pedido de informes, así como la posibilidad de realizar juicios políticos a los funcionarios. La duración de los mandatos de los diputados es de 4 años y pueden ser reelegidos indefinidamente. Desde el momento en que asumen y hasta el final de su mandato, no pueden ser acusados, interrogados judicialmente ni molestados por las opiniones o discursos que imitan desempeñando su mandato. Son requisitos para ser diputado tener al menos 25 años, 4 años de ciudadanía argentina y haber nacido en la provincia por la que se postula o haber residido en ella los 2 años precedentes. Se agrupan en bloques que expresan partidos políticos o afinidad ideológica. Existen también los monobloques integrados por un solo diputado. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Bueno, tenemos que entender que la obsolescencia programada no es algo nuevo, es algo que viene de muchos años, es más del siglo anterior. Lo primero que se ha sufrido obsolescencia programada fue las bombillas de luz. Y estudié en la UBA Gestión Ambiental Metropolitana, que también tiene una parte de derecho ambiental, porque al final tiene que ver con estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales, donde también se necesitan abogados. Entonces por ahí usar ese conocimiento jurídico para esta parte más de gestión ambiental, que creo que es como bastante importante. Y bueno, mis compañeros eran casi todos arquitectos, urbanistas, creo que éramos 2 abogados nada más. Ecoagenda, jueves 23 horas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso.
Hola, ¿cómo va? Gracias por acompañarnos, bienvenidos a Entrevistas. Y un día voy a un asado, mi papá me lleva un asado con gente más grande, qué sé yo, me siento, se sienta alguien al lado mío, me dice, che, ¿y si a vos qué te gustaría hacer cuando seas grande? Y a mí me gusta navegar, le digo, pero no veo bien, entonces no puedo navegar. Y dice, ¿por qué? No, porque viste que tenés que ver 10 días. ¿Pero quién te dijo eso? No, el reglamento. No, pero si vos te pones lente y ves. Dice, preguntale a los japoneses que no medían ninguno. El 1,75 m, usaban lente y se pegaron una paliza, ¿no? Nosotros le contábamos a la gente qué proyectos teníamos para desarrollar Tierra del Fuego y para generar trabajo. Yo creo en el Estado facilitador de la actividad privada. DTV Entrevistas, viernes 23 horas. Siempre he ratificado que Dipu TV, ustedes no se dan cuenta, son una fuente de discusión política. Yo no me daba cuenta hasta que después de un reportaje me llaman del interior, dicen, ¿quién nos ve? Bueno, bien, ve gracias. Gente, lo ve la discusión política y hace a la discusión democrática hacia que adelante, y mucha suerte a ustedes también. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en una jornada muy movilizada, también una jornada con varias reuniones aquí en el Congreso Nacional, muchas reuniones puertas hacia adentro de los diferentes bloques, los legisladores que están aquí en esta casa reuniéndose también o conversando entre ellos respecto a lo que fueron las medidas anunciadas por decreto de necesidad y urgencia por parte del presidente Javier Milei, reuniones en lo que tiene que ver con la conducción y la mesa de conducción de Unión por la Patria, que encabeza Germán Martínez, reuniéndose en primer término con la Confederación General de Trabajo y luego con la Central de Trabajadores Argentinos, con la CTA, coincidiendo obviamente en el rechazo a este DNU y planteando, como lo adelantaron los representantes sindicales de los dos sectores, tanto de la CGT como de la CTA, de hacer presentaciones judiciales. Las diferentes opiniones que por las redes sociales dieron una gran cantidad de legisladores, de diputados nacionales, pero también las diferentes opiniones de sectores políticos, como lo que señalaban ustedes antes, el mensaje de la Unión Cívica Radical, orgánicamente, el mensaje del ex jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, una voz también escuchada aquí dentro de un sector del Congreso Nacional, de un sector dentro del bloque del PRO, que también tiene opinión. Hubo una opinión también del Colegio de la Abogacía en las últimas horas, que me parece que también interesante. ¿Por qué? Porque el Colegio de la Abogacía, el Colegio Público de la Abogacía en la República Argentina, lo encabeza el doctor Ricardo Gil Lavedra. ¿Y qué es lo que señala Ricardo Gil Lavedra? Es que ve con preocupación el dictado del decreto de necesidad de urgencia 7023, denominado Bases para la Reconstrucción de la Economía, por no ajustarse a los parámetros excepcionales establecidos en la Constitución Nacional para su dictado. Esto está en referencia y señalan a un enorme volumen de medidas que se han adoptado, y también lo que señala el Colegio Público de la Abogacía, fija también que ya está doctrina en la Corte Suprema de Justicia a partir de distintos fallos respecto a cuando un decreto de necesidad de urgencia es realmente por necesidad y por urgencia. Bueno, diferentes voces, diferentes opiniones que se van dando aquí en la República Argentina, en algunos casos muy particularmente en la Cámara de Diputados de la Nación. Me parece que el Gobierno Nacional
tendrá que tomar cartas también. Así es. Y lo que está pasando es que ya se empieza a delinear cómo va a ser el proceso aquí en la Cámara de Diputados, en el Congreso, en realidad, porque es una comisión bicameral la que lo va a recibir. Tiene plazo de 10 días el Gobierno Nacional para hacerlo. Vencido ese plazo, me decían, se puede convocar al Pleno para tratarlo sin que haya pasado por la comisión bicameral, siempre y cuando exista el consenso entre las fuerzas, por lo que estuvimos comentando en el bloque anterior, de las posiciones que se van sumando. Uno entiende que haciendo la cuenta estarían el número para un rechazo en principio, pero lo que se tiene que empezar a definir es cómo se va a integrar esa comisión bicameral en el caso de que se quiera tratar rápidamente el DNU y que los sectores de la oposición ejerzan algún tipo de presión para que eso suceda. Claro. Y ahí, en el reparto, hay que ver la proporcionalidad que le corresponde a cada espacio y ver cómo queda ahí la relación de fuerzas para los posteriores dictámenes de aprobación o de rechazo que se puedan llegar a conformar. Claro, bueno, a ver, si uno ve el panorama de la cantidad de legisladores que tiene La Libertad Avanza, sumado al principal aliado que tiene, que es el bloque del PRO, no tienen una mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. No tienen una mayoría absoluta en el Senado Nacional. No. Por lo tanto, tampoco van a tener de hecho, en el una Senado mayoría. En el Senado, menos el PRO ni siquiera está por encima de la UCR. Claro. En el Senado. En la UCR tiene más senadores que el PRO, a diferencia de la Cámara de Diputados. De cualquier manera que se adopte por proporcionalidad del sistema DON o por conformación de bloques o interbloques, de ninguna manera La Libertad Avanza va a tener una mayoría en la comisión bicameral. En la comisión bicameral descartemos al Senado como criterio del sistema DON porque no fue eso lo que se votó en el recinto. Exacto. Pero además, en la Cámara de Diputados, lo que se entiende que se votó en el recinto para que se aplique el sistema DON son las comisiones permanentes, no las comisiones bicamerales. La bicameral podría entrar en otro No es que podría. Reparto. No está dentro de lo que se votó. No, pero todavía más. Hay la ley. Exacto. La ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, sancionada en 2006, establece taxativamente otro mecanismo que es por representación de justamente de las fuerzas, valga la redundancia, con representación parlamentaria. Entonces, ahí no hay demasiado libre albedrío, digamos, no entra a la hora de definir cómo se hace justamente la definición de los representantes por fuerza política. Lo cierto es que en el Senado, como bien decía Marcos, se han unido una serie de bloques políticos junto con La Libertad Avanza y han logrado doblegar al kirchnerismo, que pretendía quedarse con 5 de los 8 lugares que les corresponde a la Cámara Alta. Por lo tanto, a Unión por la Patria le corresponden los restantes 3. ¿Cuál era la pretensión o cuál es la pretensión en diputados? En diputados, Unión por la Patria, que es la primera minoría en la Cámara Baja, quiere justamente quedarse con 5 de los 8 que les corresponde en la comisión bicameral. Esto de alguna manera está siendo cuestionado por el presidente de la Cámara, Martín Menem, también por el resto de los bloques políticos, y justamente a partir de esta insinuación de Unión por la Patria, de querer quedarse con 5 de los 8 lugares, es que un grupo de fuerzas políticas articuló un acuerdo parlamentario. Me estoy refiriendo a Cambia Federal, que preside Miguel Pichetto, la Coalición Cívica, Innovación Federal y Hacemos por Córdoba. Estamos hablando de 32 diputados nacionales que justamente hicieron un acuerdo político y postulan a Nicolás Massot como su representante en la comisión bicameral. Bueno, si esto es así, la representación de Unión por la Patria en principio sería de 4 miembros nada más, pero pretenden dejarlo solamente en 3. Así que está toda esa discusión en el medio de cómo va a ingresar o cómo se va a conformar esta comisión bicameral de trámite legislativo, que es
el primer mojón en esta discusión del decreto de necesidad y urgencia. Pero lo cierto, y esto hay que, reafirmarlo, es que la definición no es de la comisión bicameral, sino del pleno de ambas cámaras, ¿no? Que, insistimos, para que este DNU sea rechazado, justamente tiene que ser después del rechazo de las dos cámaras parlamentarias, ¿no? O sea, solamente puede quedar inválido un decreto con el rechazo de las dos cámaras parlamentarias. Bueno, es ahí donde estamos viendo esa construcción. El peronismo en la Cámara de Diputados cree que de mínima tiene 4 bancas en la comisión, pero puede pasar que va a haber pelea en puerta. Va a haber pelea en puerta si les bajan a 3. ¿Representando a la Cámara de Diputados esas 4 o más? No, 4. En total. No, son 16 miembros en total. 16 en total. Son 8 y 8. Sí. Entonces vos tenés 8 por el Senado, 5 de las fuerzas no kirchneristas, 3 de Unión por la Patria. Ahí ya se siente, el peronismo ya se siente que Ahora, desde la Cámara de Diputados... El acuerdo que formaron siente que le sacaron un lugar. Perfecto. Así es. Ahora, los representantes... además pasa eso también en diputados, va a haber... Los representantes de la Cámara de Diputados de Unión por la Patria, en principio serían 3. En principio 3 o 4. 3 o 4 justamente porque esta jugada de Miguel Pichetto, de Massot, de la coalición cívica, etcétera, etcétera, se concibió para tratar de quitarle un lugar al kirchnerismo, con lo cual el kirchnerismo se quedaría con 4 o 3. Todo depende ahí del criterio que imponga Martín Menem como presidente de la Cámara, que como presidente de la Cámara ha sido delegado para armar las comisiones, entre ellas la comisión bicameral junto con Victoria Villarruel en el Senado. Bueno, y ahí tendríamos, en principio, de los 16, la mitad, 8, 6 que responden a Unión por la Patria, de mínima, en principio. De mínima. Sí. Podrían ser 7, pero de mínima 6. Habrá que ver quién es el presidente de la comisión bicameral, que va a ser muy importante. Algún bloque opositor de los que no está muy de acuerdo con el DNU me dijo, nos decía, no queremos bajo ningún punto de vista presidir esa comisión en este momento. Habrá que ver si se la terminan concediendo a algún espacio más afín al oficialismo. Eso tiene una cuestión. No a la Libertad Avanza. O la Libertad Avanza. O la Libertad Avanza, directamente. Porque en su momento Cambiemos tampoco tenía el número tan claro en la época del gobierno de Mauricio Macri y presidió Luis Nayenov en su momento. Exacto. La comisión puede ser un gesto del oficialismo que presida esa comisión. Lo que pasa es que la Libertad Avanza tendría muy pocos diputados y senadores. En principio 3 como mucho. 2 por diputados y 1 por el Senado. Sí. ¿No? Tendría 3 legisladores. En las proyecciones más favorables. En ese punto habrá que ver cómo se termina de definir la conformación. Bueno, las discusiones que se están dando por estas horas en este Congreso Nacional, que tienen que ver en principio la conformación de las comisiones, algo que ya esta semana están trabajando, ya venían trabajando pensando en las comisiones permanentes de la Cámara de Diputados para discutir los proyectos que puedan llegar a ingresar por parte del Poder Ejecutivo Nacional después de convocar a sesiones extraordinarias. Lo anunció el presidente ayer, que va a convocar a sesiones extraordinarias, se está aguardando esa convocatoria y se están aguardando también los temas que el Ejecutivo habilite. Y mientras tanto, la conformación de las comisiones, presupuesto, asuntos constitucionales, legislación general, comisiones permanentes para discutir estos temas. Y por el otro lado, la comisión sobre el trámite legislativo, conocida como Comisión de DNU, Decretos de Necesidad y Urgencia, que ahí sí están esperando terminar de acordar y que los presidentes de ambas cámaras, Martín Menem por diputados, Victoria Villarruel por el Senado, firmen la resolución y que quede conformada esa comisión de trabajo, como dijo Laura, primer mojón para la llegada del DNU por parte del Ejecutivo aquí al Congreso Nacional. Marcos, hablamos algo más que tiene que ver con el DNU y en algunos aspectos centrales, en algunos puntos, valga la redundancia, algunos puntos puntuales. Sí, es uno de los puntos que mencionó en el anuncio Javier Milei.
de las más de 300 reformas que incluye el decreto de necesidad de urgencia que fue publicado en el boletín oficial y que ayer por cadena nacional el presidente de la Nación anunció, uno de los puntos que anticipó en esa cadena nacional es que es el de las sociedades anónimas en el fútbol. Javier Milei anunció en cadena nacional la modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran. Detalle no menor, si así lo quisieran. Esto surge por el trabajo de una diputada nacional de La Libertad Avanza, que es Juliana Santillán, que viene llevando adelante este proyecto y que la semana pasada se reunió con Guillermo Francos en Casa de Gobierno y le llevó la propuesta, y a la salida de esa reunión anticipó que había posibilidades de que en el mega DNU fuera incluido el tema de las sociedades anónimas en el fútbol, cosa que causó sorpresa y que finalmente termina apareciendo, y además de terminar apareciendo es uno de los puntos destacados que Javier Milei decide adelantar en su anuncio de cadena nacional. Claro. Bueno, a ver, cuando los juristas analizan la necesidad y urgencia de la medida, acá hay un caso muy puntual. Sí. Sociedades anónimas en el fútbol. No sé si tiene necesidad. Lo que no veo es la urgencia. Sí. Es uno de los puntos que se ha centrado toda la biblioteca constitucionalista que está o que considera que esto no tiene legitimidad o legalidad, es en la urgencia de esta cuestión de las sociedades anónimas en el fútbol. Claro. En el marco de una emergencia, porque el decreto declara la emergencia en un montón de aspectos de la sociedad. En qué impacta esta cuestión de las sociedades anónimas en el marco de esa emergencia económica. ¿Qué dice el DNU sobre esta cuestión? Para fundamentar, la República Argentina ha desarrollado un sistema de deporte que debe ser mejorado sustancialmente, ampliando las estructuras organizativas que lo integran. Seguimos a la siguiente. En ese sentido, es imperioso modificar la ley 26.655 a los efectos de incluir nuevas figuras societarias para la conformación de las entidades que integran el sistema institucional del deporte y la actividad física, de modo de ampliar las opciones a las que puedan recurrir dichas entidades. Esta es la fundamentación. Hay que ampliar la posibilidad de que las sociedades sin fines de lucro, que hoy son los clubes, puedan también ser sociedades anónimas, si así lo quisieran. Vamos a lo que dicen los artículos que se modifican de esta ley de sociedades que regula las entidades sin fines de lucro. Se sustituye el artículo 30 de la Ley General de Sociedades, y sus modificatorias, y queda de la siguiente manera. Las sociedades anónimas y en comandita por acciones solo pueden formar parte de sociedades por acciones y de responsabilidad limitada. Las asociaciones y entidades sin fines de lucro solo pueden formar parte de sociedades anónimas, podrán ser parte de cualquier contrato asociativo. Ahí está lo que cambia al final. Y la más importante es la siguiente modificación, y aquí está el grueso de lo que tiene que ver y que involucra principalmente a lo que va la cuestión que es en el fútbol, ¿no? Claro. Se sustituye el inciso 1 del artículo 77, cuando se tratare de sociedades comerciales, acuerdo unánime de los socios, salvo pacto en contrario a lo dispuesto para algunos tipos societarios, cuando se tratare de asociación civil que se transformara en sociedad comercial o resolviera ser socia de sociedades anónimas, voto de los 2/3 de los asociados. Para que un club se transforme en una SA, tiene que haber 2/3 de los asociados votando favorablemente al interior de cada uno de los clubes. Y los socios de los clubes, las 2/3 partes van a tener que estar de acuerdo para que un club cambie y decida integrarse o firmar un contrato comercial y transformarse en una sociedad anónima deportiva, lo que se llama SAD. Claro. Estos son los dos artículos que se modifican en el fútbol y que van a permitir que, si así lo quisieran, si lo requirieran, cada uno de los clubes, bajo este marco que es los 2/3 de sus asociados, puedan integrarse a contratos privados y firmar vínculos comerciales con privados, que no es algo menor. Hay algunos clubes que tienen gerenciamiento, se ha encontrado la figura del gerenciamiento de distintos clubes, que es aportes de privados bajo esa figura, sin que los clubes dejen de ser
sociedades sin fines de lucro o que tenga la actividad que tiene que ver con la potestad que tienen los socios de ser parte de las decisiones, votar presidente, etcétera. Pero en este caso es una figura distinta. ¿Qué pasa en la AFA? Que no es un tema menor. En la Asociación del Fútbol Argentino y que rige los torneos profesionales, porque esto ha sido parte de la campaña electoral, han reaccionado varios clubes. La AFA en su momento realizó una asamblea que se manifestó en contra del ingreso de estas sociedades. Hoy, hasta que la AFA no lo permita en su estatuto, si alguna institución decide adoptar este sistema legal a partir de la vigencia de este DNU, va a quedar inhabilitada esa asociación de disputar competencias nacionales e internacionales, Conmebol y FIFA, y perderá la afiliación dentro de la Asociación de Fútbol Argentino. Claro. Si no cambia el estatuto a la par de este DNU, uno entiende que va a quedar un poco en abstracta la figura para el fútbol argentino, para el fútbol al menos, la figura de las sociedades anónimas, porque uno entiende, a menos que quiera abrir un debate interno nacional en la AFA y se vaya de la asociación para en una cuestión política, si no cambia el estatuto antes de la AFA, los clubes que decidan ser SAD no van a poder participar de los torneos. Los clubes de fútbol, en lo que tiene que ver con este debate o esta situación, plantearon y marcaron postura en el medio de la campaña electoral o días previos a lo que fue el balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa. Los clubes analizaron este tema y todos los clubes, prácticamente en catarato en el último fin de semana previo a la elección, emitieron comunicados rechazando la posibilidad de ser sociedades anónimas, como lo establece ahora este DNU dictado por el presidente Javier Milei. Es decir que este es un debate que los clubes ya lo dieron de antemano. Así es. Y lo rechazaron por completo. Sí, pero de manera... Por completo. Sí, pero no digamos, no fue más que una expresión, digamos. Claro. Una expresión en redes sociales, una expresión... Sí. Se trató en una asamblea de AFA, recuerdo, donde también se votó una resolución que era declarativa, no se introdujo ninguna prohibición extra a lo que ya hay en el estatuto. Claro. En todo caso, ha quedado como estaba y deberá aparecer una modificación en caso de que se quiera aceptar que participen aquellos clubes que tienen ahora sí la posibilidad legal de incorporar esta figura en sus instituciones. Bueno, a tal punto que me parece que Riquelme durante la campaña electoral contra Mauricio Macri o contra Andrés Ibarra, que se definió el pasado día domingo, también planteó respecto a que había el sector de Ibarra Macri, lo que querían era privatizar el fútbol o privatizar el club. Sí, creo que también, corregime Marcos si me equivoco, ¿no? Vos que llevaste bien el tema recién, hay que aclarar que el decreto no impone de ninguna manera que a partir de ahora todos los clubes pueden llegar a ser sociedades anónimas, ¿no es cierto? Sino que primero prepara como el terreno, permite, habilita, da la posibilidad de... Después serán, creo que como vos lo dijiste bien, los socios, los 2/3 eso me llamó la atención, de los socios de cada alta. Claro, serán los socios los que en definitiva van a disponer sobre la suerte de su club, lo cual en el fondo creo que es bastante democrático, ¿no? No conozco bien, sinceramente, y admito mi ignorancia sobre la dinámica que hoy tienen los clubes a la hora de definir, digamos, bueno, lo que dicen muchos es que esto, bueno, ya de alguna manera se está dando en muchos clubes en la Argentina, ¿no? Se está dando... Bajo la figura de gerenciamiento. Exactamente, con lo cual, solapadamente, este tipo de prácticas ya se vienen dando. Ya había, tuvo el caso de Racing, tuvo el caso del Ferrocarril Oeste. Creo que Talleres, mi club, también creo que es un prototipo. Tiene un empresario muy fuerte. Sí, con lo cual, bueno, a lo que voy es que quizás esto de alguna manera transparenta, pone blanco sobre negro una situación que ya se venía dando, ¿no? Con lo cual, bueno, hay que poner las cosas como son. De ninguna manera acá es un planteo de una imposición, sino que habilita a la posibilidad de algo. De lo nacional se dieron los gerenciamientos
y esto quizás lo que abre es a algo más mundial de que pasa en el fútbol profesional, que es que capitales extranjeros ingresan a las distintas ligas y se usa el modelo inglés, que suele decir Milei, que es el que le gusta, en donde muchos capitales rusos, árabes han ingresado a los clubes a aportar, chinos, a aportar dinero. ¿Y eso les gustaría a ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes que son fanáticos del fútbol? Es un lugar yo muy me cerrado. quedo como estamos ahora. Prefiero que los socios definamos ideológicamente. qué es lo no, que pero te decide hacer el gustaría club. que, claro, pero te gustaría que tu club ingrese en capitales extranjeros, por ejemplo. No, de ninguna manera. Ajá. Aunque te traigan a un Messi, aunque te traigan un jugador. Porque si no el club lo que se va a enfocar únicamente es en el fútbol, y me parece que el club es mucho más que el fútbol. Ajá. El club, sí, hay una cuestión ideológica del fútbol, tiene toda una vida distinta a lo que es el domingo de fútbol. El domingo es el fútbol, bárbaro, pero después hay toda una vida en el club. Sí. Cosa que en el fútbol inglés lo que vemos reflejado es el fútbol nada más. Ajá. Los hinchas van a ver el partido y del partido, se terminó el partido, se van a su casa. No hay una vida de familiar social, y de participación de los socios como hay aquí también hay una cuestión en nuestro país. Muy de identidad, cerrada, ideológicamente cerrada, en donde siempre en la cargada del folclore futbolero, el club que cede protagonismo al sector empresario fue castigado. También. Y eso no sé cómo... Hoy capaz está más diluido eso. Claro. En principio Chiquitapia no lo quiere. Esto. No, y los presidentes de la mayoría de los presidentes de la mayoría de los clubes. Bueno, tendrán también sus negocios, ¿no? Que es un poco también lo que planteaba la diputada recién. Sí. Cuando hay tantos intereses en juego, bueno, también hay veces que se impide, incluso hasta creo que es lo más natural, que es que los socios puedan definir qué suerte quieren para su club. Claro. No sé, por ejemplo, hoy en mi club ayer se fue la asamblea, todos los años se hacen asambleas. ¿Cuál es tu club, los balances, Marcos? Banfield. Cada fin de año, creo que todos los clubes tienen que aprobar los balances anuales. Claro. Y si se realizan y si no hay una convocatoria importante de cierto número de socios no se puede hacer. Hay toda una movida social del club donde el socio tiene la participación de estar presente en esas cuestiones. No sé cómo, si se mantienen esas cuestiones en un caso de una sociedad anónima. Claro. No habrá, a lo mejor no hay reuniones. No, pero bueno, tiene que presentar balances en algún lugar. Sí, en algún lugar. Habrá que ver. Bueno, es un modelo nuevo, ¿no? Está habilitado, digo, el decreto lo que hace, el DNU habilita esta posibilidad. No lo impone. No. Me parece que está bien la cláusula de... Sí, muy alta, ¿no? Alta. Los socios tienen que definirlo, pero así todo, la AFA tiene un contraseguro, que es, si los socios deciden esto, pasan a ser un club de barrio, porque quedan desafiliados, no pueden jugar en el campeonato, no pueden jugar Copa Libertadores, no juegan nada. Sí. Juegan, no sé, los jueves a la noche. Entiendo que también tendrá... la política también va a empezar a jugar ahí, como siempre juega en AFA. Claro. Porque bien se podrían juntar 20 clubes y armamos una asociación paralela. También. El tema es que te reconozca FIFA después. Claro. Ahora, yo me pregunto una cosa, que ya que metés un tema importante, a ver qué opinás. Porque sabemos que el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, es un hombre de Independiente. Sí. Claro. Y que está activamente participando en el club, creo que es uno de... Y el presidente Néstor Grindetti. Sí, claro. Y Néstor Grindetti, digo, ¿qué pensará de esto? Bueno, ¿no? Independiente en su momento, y en plena campaña electoral, sacó un comunicado repudiando el ingreso de la SAD al fútbol argentino. ¿De qué, perdón? Repudiando esto. Digo... El ingreso de la SAD al fútbol argentino, siendo Néstor Grindetti presidente del club, y estando todavía la campaña electoral abierta. Bueno, porque ahora hay que ver... Es interesante. Es interesante, a ver interesante. Pero aparte conducen un club independiente que es uno de los clubes modelo de la vida social. Sí. Siempre fue de los que más socios tuvo. Pileta, cancha de tenis, mucha pero puede darse esta cuestión llamativa, digo yo adelantándome un poco a los hechos, pero esto es lo interesante y lo divertido entre comillas, ¿no? Sí. Pero lo interesante de ver es cómo, digamos, hombres de la política, y en este caso estamos hablando nada más ni nada menos que del presidente del Frente Pro, que, como vos contabas, yo no lo sabía, se expuso o se expresó abiertamente contra la posibilidad de que su club fuera una sociedad anónima.
¿Va a avalar este decreto ahora? Bueno, lo que pasa es que no Pregunta, lo hizo, ¿no? lo hizo el club en tanto comisión directiva, que debe tener mucha gente, y no a nivel personal. No recuerdo si lo hizo a nivel título personal, pero obviamente son las dos figuras de peso más importantes dentro de la comisión directiva. Como comisión directiva, los comunicados fueron como comisión pero directiva. Uno entiende que, por ejemplo, Talleres de Córdoba, por ejemplo, no hizo el comunicado ese en su momento. Uno de los pocos clubes que no lo hizo. Claramente, el presidente que viene... Estaría de acuerdo, pero bueno, a lo mejor las circunstancias no lo llevan a avanzar, porque si no se quedan jugando la Liga Cordobesa, ¿no? Tiene un modelo de gestión que le lo va que bien, se privaría el fútbol nacional. Claro, claro. Ahora que encima que hay tantos cordobeses, tantos Claro. equipos cordobeses ahora en primera, porque Sí. está Instituto, está Talleres Belgrano. y Belgrano, claro. Un buen momento del fútbol cordobés a nivel nacional. Y Racing de Córdoba creo que está en Nacional B, en la segunda Racing de categoría. Así que Córdoba están también. los 4 en las principales categorías. Claro. Bueno, hablando de diferentes columnas que estamos presentando, como la de Marcos, presentamos la de Laura, ¿o no? ¿Te Vamos parece? a estar con estos temas, para ir hablando también en lo que tiene que ver, no solo con las medidas, lo que tiene que ver con diferentes proyectos, lo que tiene que ver con el nuevo Congreso, ¿no? Que también se viene, este nuevo Congreso que, decimos, se inició el pasado 10 de diciembre, que empieza a tener la primera repercusión de aquellas políticas que dicta el Poder Ejecutivo Nacional, porque hasta ahora, está bien, pasó una semana, hasta ahora, en esta semana, hubo muy poca actividad. Se vio lo que sucedía en gobierno con las reuniones de gabinete, con las conferencias de prensa del vocero presidencial, pero lo cierto es que a partir del DNU, empieza el Congreso a tomar cartas en el asunto. Por eso está esta comisión bicameral de trámite legislativo, entre otros temas que tienen que ver con lo que veníamos señalando, la derogación de muchas leyes, temas que están vinculados, como recién nos decía Marcos, el tema del fútbol, distintos temas que sin lugar a dudas impactan en distintos sectores de la República Argentina. Y es ahí también donde están los temas a discutir. Hay un tema puntualmente que tiene que ver con los registros de automotor, Efectivamente, ¿no? Fer, vos lo y mencionás, ahí se sí. juntan, porque por un lado, y algo hablábamos con la diputada, por un lado está la norma, el DNU, pero por el otro lado hay un proyecto presentado, o varios proyectos presentados que el jueves se hicieron públicos. Bueno, ahí está un poco la discusión, ¿no es cierto? Creo que intenté planteárselo de la mejor manera posible a la diputada Fernández Morlero, pero lo cierto es que el DNU, al abordar tantas temáticas, de alguna manera ata de pies y de manos a los legisladores, que podrían avalarlo sin ningún problema y en tiempos bastante rápidos en el Congreso, porque habría una masa importante de legisladores que lo bancarían, y al mismo tiempo permitiría eventuales correcciones, ¿no? Que me da la impresión de que, claro, a ver, es el perfil de los economistas muchas veces, que hay veces que no tienen la visión de la política, ¿no? tan incorporada, y hay veces se pierden de estas cosas, ¿no? Del hecho de que se pueden combinar la rapidez con un buen proyecto de ley. Indudablemente que sí. Y es un poco eso, ¿no? Tratar de entender de que cuando hay voluntad política y cuando están los votos, y en este caso del que vamos a hablar están los votos, se puede avanzar por ley sin necesidad de que el presidente, y acaba el punto, ¿no?, corra con este costo político, ¿no?, porque es un costo político de sacar por decreto de necesidad de urgencia más de o eliminando o borrando un plumazo más de 300 leyes. Digo, me da la impresión de que ahí está un poco la cuestión, el kit de la cuestión. Cómo de alguna manera poder involucrar al Congreso en muchos de los temas en los cuales habría consenso y consenso rápido. Y estamos hablando, vos lo mencionabas recién, Fer, la cuestión del registro automotor, y si vamos a las primeras placas, chicos, los vamos viendo. Es un tema interesante y que tiene que ver con la vida cotidiana de todos, ¿no? Porque ¿quién no tuvo que hacer un trámite en el registro automotor y no sale
enojadísimo por la cantidad de plata que uno tuvo que poner para hacer el trámite, más toda la burocracia que tenés que sortear para hacer un simple trámite, ¿no es cierto? A ver, decíamos entonces que el decreto justamente introduce cambios significativos en el registro de propiedad del automotor, como la descentralización, la simplificación, la digitalización y la libertad de circulación. Vamos punto por punto. Simplificación. Se reduce la cantidad de trámites y requisitos necesarios para realizar un traspaso de dominio, eliminando la necesidad de presentar el título de propiedad en formato físico. Seguimos adelante. Digitalización, que un poco tiene que ver con el proyecto de ley que habían presentado la semana pasada y que nosotros transmitimos desde aquí, desde Diputados TV. Digitalización, se establece que todos los trámites se realicen de manera digital, incluyendo la expedición de cédulas de identificación, las cédulas de identificación. Esto está plasmado en el artículo 361 del DNU. Vamos adelante. Las cédulas se entregarán digitalmente, las que tendrán la misma validez que las físicas. El adquiriente podrá pedir una o varias cédulas físicas, las que podrán tener un costo. Dichas cédulas deberán ser devueltas por el enajenante del automotor, expidiéndose nuevas para el adquiriente. Es decir, acá lo que se pretende en suma es tratar de hacer todo más digital, evitar la burocracia del papel. O sea, yo he ido Registro Automotor 2023 o siglo XXI. ¿No? Sí. ¿Me parece? Me parece muy bien, sobre todo porque, como decíamos al principio, estaba leyendo por ahí que creo que el costo del trámite hoy por hoy en el registro automotor es del 8% del total del vehículo. Claro. Tengo entendido, por lo menos lo leí. Dice que es de los más caros de la región. O sea, acá estamos evidentemente ante algo que había que corregir. Claro. Me parece que se podría haber hecho por ley y creo que todos contentos, legisladores y presidentes. Sí, claro. Nosotros. Y nosotros también, por supuesto. Seguimos adelante, por favor. Libertad de circulación. Se define que la cédula de identificación, la licencia de conducir y el comprobante de pago de patente son los únicos documentos exigibles para circular con un automotor. Así que es importante esto porque hoy te piden el DTV, te piden el seguro, una serie de cosas que, bueno, hoy no formarían parte del botiquín de primeras necesidades para presentar si te para un policía. A ver, seguimos adelante. Deudas, y esto es requete contra divino. A ver, la existencia de deudas en situación regular por multas o patentes no podrá impedir la inscripción o transmisión de automotores en el registro. Claro. ¿Sabés quién te paga una multa? Nadie, ¿no? ¿O no? Claro. Pero por otro lado, cuando haces la transferencia y te salta que tenés multas. Que tenés multas de hace 5 años acumulándose. Y tenés que resolverlo enseguida. Tenés que resolverlo en ese momento, no te queda otra, ¿no? Exactamente. Es un tema. Yo creo que las multas son para algo, indudablemente, porque las multas... No sé si está tan bueno esto, hay que decirlo, porque justamente las multas previenen. Pero aquí en la ciudad, las multas te sacan puntos en el registro. Tenés razón. Esa es una alternativa que se podría utilizar y es más efectiva que tener que estar pagando. Tenés razón en eso, quizás hacerlo... A ver, lo de las multas creo que tiene que ver también, corríjanme ustedes a ver si yo la estoy pifiando, pero tiene que ver con esas multas que te hacen cuando vas de una provincia a provincia. Sí. Inchequeables, ¿no? Que son inchequeables, que muchas veces, digamos, son por nimiedades y que te llegan una fortuna. A mí me pasa cuando voy a Córdoba y creo que muchos de los que me están escuchando seguramente me van a dar la razón. La caminera de Córdoba es durísima. Vos pones las luces de posición o las luces automáticas y por no tener las luces bajas ya te zampa una multa carísima. Entonces, y anda, quejate. No te podés quejar porque tenés que ir al pueblo más cercano. Pero tenés que irte hasta allá. Exactamente. Y te llegan, no sé, un mes después que vos ya volviste de Tal tus cual. vacaciones. No, te frenan, te hacen todo. Bueno, pero es
la verdad es un incordio y es además Entonces terminás muy diciendo, injusto. bueno, mejor paso por un... Resolvamos esto. Resolvamos, pagamos y listo. Bueno, menos mal que todavía no la pagué la multa. Bueno, ahí estamos. Seguimos. Creí que ya había terminado. Bueno, con la publicación del DNU, los trámites que se realicen ante los registros seccionales del automotor deberán abonar el arancel que fije el Poder Ejecutivo Nacional, salvo los casos expresamente exceptuados por esta norma y la reglamentación. Bueno, creo que ya estamos. Ahí estamos, Sí, perfecto. muy bien. Bueno, esto es el DNU que lanzó en la jornada de ayer, que presentó el presidente de la Nación, Javier Milei. Hay proyectos sobre esta materia, los proyectos de la diputada Patricia Vázquez, el diputado Martín Tetaz, el diputado Agus Carreño, el jueves de la semana pasada lo estuvieron presentando. También van en sintonía la diputada Fernández Molero, que recién hablamos, entiende que también hasta está con un grado mayor de efectividad el proyecto que la norma sacada por decreto de necesidad y urgencia. Me parece que como este caso, como este ejemplo, son varios los puntos en los cuales el Congreso podría tener una mayor participación. Yo hoy estuve hablando con algunos diputados, por ejemplo, diputados del bloque de la Unión Cívica Radical. Me decían, nosotros con varios de los puntos vinculados con la modernización laboral estamos de acuerdo, pero sería interesante que se venga a discutirse en el Congreso y no que sea por un decreto de necesidad de urgencia. Es un tema que se puede discutir sin ningún tipo de problemas. Bueno, veremos qué es lo que ocurre. Mientras tanto está vigente el DNU dictado en la jornada de ayer por el presidente de la Nación, Javier Milei. Vamos a conocer, como hicimos a lo largo de toda la semana, los perfiles de distintos diputados, de distintas diputadas nacionales. Vamos a presentar el primero, el diputado Mariano Campero, del bloque de la Unión Cívica Radical por la provincia de Tucumán. Campero es abogado, fue intendente de Yerba Buena. Durante 2 mandatos consecutivos fue miembro del Consejo Deliberante de ese municipio, profesor de la Cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Tucumán, becario de la Fundación Universitaria del Río de la Plata y miembro de la Red de Acción Política, RAP. Ahí tenemos el perfil de Mariano Campero, flamante diputado nacional por la Unión Cívica Radical. Viene con una experiencia legislativa, no solo por haber sido concejal en este caso, y también, bueno, como veíamos, también la experiencia ejecutiva como intendente de Yerba Buena, ahí en uno de los municipios también muy cercanos a la capital, San Miguel de Tucumán. Vamos a el segundo perfil, la diputada Verónica Razzini, bloque del PRO por la provincia de Santa Fe. Verónica es empresaria, fue titular del movimiento empresarial antibloqueos y es la segunda en representar a su provincia en el bloque del PRO. Aquí estamos. Verónica Razzini, diputado nacional por el PRO, asumió el pasado 10 de diciembre. Le toca ahora este momento de empezar a legislar con los proyectos que envíe el presidente Milei. Veremos si están dentro de los diputados que empiezan a seleccionarse para ser integrantes, entre otros, de lo que va a ser la comisión, las comisiones de trabajo permanentes para las primeras leyes que envíe el Ejecutivo, y después está la comisión de decretos de necesidad y urgencia, que también se están conociendo algunos nombres de los representantes de los diferentes bloques que van a definirse en las próximas horas. Sí. Esto no creo que pase más de un par de días, a más tardar. Lunes de la semana que viene me parece que vamos a conocer ya a la totalidad de los integrantes y tener la resolución de los presidentes de ambas cámaras. Sí, todo depende de en qué plazo tiene 10 días el Ejecutivo para enviar el decreto. Y también estamos en instancias donde ya se espera la convocatoria de acciones extraordinarias. Exacto.
que va a incluir ciertos temas y que va a demandar cierta conformación de ciertas comisiones, puede estar todo en ese marco de esa misma negociación. Bueno, vamos a conocer otros perfiles, los últimos dos diputados que tenemos por el día de hoy. El diputado Martín Aveiro, Unión por la Patria por la provincia de Mendoza, es profesor de educación física, fue intendente de la municipalidad de Tunuyán, donde estuvo durante 3 mandatos ahí en la provincia, en la municipalidad. Fue coordinador general de clubes deportivos y director de deportes y organismos de alto rendimiento de la provincia de Mendoza. En el año 2023 fue candidato a concejal y a diputado nacional. Al ser electo para ambos cargos, optó por venir aquí al Congreso de la Nación. Ahí tenemos el diputado Martín Aveiro, perfil de Unión por la Patria de Mendoza. Perfil para ocupar un lugar en la Comisión de Deportes. Sí, claro. ¿No? Ahí está, seguro, sin lugar a dudas. Pero esa comisión recién se va a conformar en marzo, sí. Por lo que dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El último diputado es Santiago Pauli, de La Libertad Avanza, por la provincia de Tierra del Fuego. ¿Pauli o Paulí? Después, cuando hablemos con él, le vamos a preguntar bien. Santiago Pauli, de La Libertad Avanza, por la provincia de Tierra del Fuego. Es docente con más de 15 años de experiencia. Coordinó los centros de aprendizaje de la Universidad Siglo XXI en Tierra del Fuego. Fundó en conjunto el Partido Libertario, actualmente Republicanos Unidos. Santiago Pauli, diputado nacional por la provincia de Tierra del Fuego. Provincia que no fue mencionada, pero sí, en definitiva, por el tema de uno de los decretos, ¿no? o por el decreto derogando una de las leyes que tiene que ver con la promoción. La promoción industrial en la provincia de Tierra del Fuego, tema central, algo que Javier Milei ya lo había señalado en la provincia. Increíblemente ganó Milei en la provincia de Tierra del Fuego. Sí. Señalando que iba a tomar esta medida. Sí, con lo cual es increíble, ¿no? Porque da la impresión que los fueguinos no están tan compenetrados con la cuestión de la promoción industrial, o pensaron que Milei no iba a terminar instrumentándolo porque no iba a tener la fuerza para hacerlo, que es... era el pensamiento de muchos que decían que la motosierra en definitiva era mucha campaña, pero que como no iba a tener fuerza, digamos, no lo iba a poder instrumentar. No solamente lo instrumentó, sino que lo instrumentó por decreto, sin previo paso por el Congreso, es decir, sin posibilidad de que los legisladores de Tierra del Fuego puedan interceder para ver de qué manera poder mejorar eventualmente ese régimen de promoción. Algo que había empezado a discutirse en la Cámara de Diputados, porque no es la primera vez que esto se plantea. Cuando Sergio Massa instó a los legisladores a discutir la famosa separata, ustedes recuerdan, la separata con los gastos tributarios, es decir, todo lo que el Estado deja de recaudar para concederle a distintas actividades, distintas empresas, etcétera, etcétera, beneficios impositivos, supuestamente para incrementar la producción, etcétera, etcétera. Pues bien, todo eso que dejaba de recaudar el Estado, en parte tenía que ver con el régimen de promoción de Tierra del Fuego, un régimen muy cuestionado o polémico, porque tiene algunos empresarios con nombre y apellido bastante conocidos, entre ellos el primo hermano de Caputo, del ministro de Economía, pero más allá de eso, fue muy cuestionado. En la Comisión de Presupuesto, los legisladores de Tierra del Fuego no hicieron un scrum, no estrecharon filas para rebatir cualquier posibilidad de cambio. Insinuaron la posibilidad de discutir una modificación en el régimen, pero claro, todo en el marco de una discusión legislativa, una discusión política. ¿No? Acá no se dio esa posibilidad directamente, con lo cual yo creo que en Tierra del Fuego deben estar más que preocupados, y ni te cuento los que están trabajando en aquellas fábricas donde hoy se produce buena parte de los productos electrónicos que consumimos en la Argentina. Hay que ver finalmente cómo termina siendo. Yo me aventuro a decir que hay cuestiones que van a tener que discutirse en el Congreso eventualmente, ¿no? Sí, porque y seguramente puede ser que abroquele también a los diferentes
sectores políticos de la provincia de Tierra del Fuego con este tema. No, de hecho ya lo hicieron, claro. Fer. Vos ves que en la discusión del tema en la Comisión de Presupuesto, ahí ves a los diputados de Unión por la Patria, a los diputados del PRO, o sea, están todos mancomunados en esto. Saben que tienen que hacer una reforma, saben. Bueno. Ahora, la eliminación de Cuajo, y no sé. Bueno, veremos. Mientras tanto, tiene vigencia, plena vigencia, el decreto, el DNU, dictado por el presidente Javier Milei en la jornada de ayer y que lo conocimos a partir de la cadena nacional que se emitió a las 9 de la noche. Nos vamos, Laura, gracias. Un placer. Marcos, gracias. Igualmente. A usted también, gracias por estar ahí. Quédense en sintonía, quédense en Diputados Televisión. Esto fue el análisis. Gracias, nos reencontramos.